Bendecimos y exaltamos su nombre. Una vez más nos concede estar en su templo, su casa, juntos, bendiciéndole, exaltándole y confiando en que Él sea hablándonos hoy. Y con ese fin vamos a ir, por favor, a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a hacer la lectura nuevamente desde el verso 19. Gálatas 3:19, dice la palabra de Dios: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Repasemos un poco lo que hemos visto hasta hoy. ¿Cuál es el tema principal que viene tratando el apóstol Pablo? Bueno, él está refutando la falsa enseñanza de los judaizantes, los cuales decían que la ley mosaica era necesaria para la salvación. Ellos estaban propagando la salvación por obras. Pero el apóstol Pablo, por el contrario, había ya enseñado a esta congregación que la salvación era por gracia, mediante la fe en Cristo, sin necesidad de obra o mérito humano alguno. Recordemos un poco lo que ya hemos visto en el capítulo 3. Pablo nos dice que los judaizantes habían dicho que la ley de Moisés había reemplazado al pacto mosaico como la forma de obtener la salvación, que la ley de Moisés reemplazó al pacto abrahámico, un pacto de gracia, que en el pacto abrahámico Dios prometió la salvación únicamente por gracia y que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por su simiente, es decir, por el Mesías, el cual vendría de la descendencia de Abraham. Que Dios hizo un pacto con Abraham donde él iba a tratar a los hombres con base en la gracia y no en las obras, y que todo lo que se debía hacer para ser salvo, si alguien deseaba ser salvo, era confiar en esa simiente, es decir, en Cristo Jesús. Y en Cristo se cumplieron todas las promesas del pacto abrahámico. Por lo tanto, Pablo llega a la conclusión de que todos los que reciben con fe sincera a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todos los que reciben con fe sincera a la simiente de Abraham son herederos de las promesas de salvación que Dios le dio en el pacto.
Bueno, pero estos judaizantes decían: no, Pablo, estás equivocado. Recuerda que después del pacto que Dios hizo con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés, y este pacto mosaico, basado en la ley mosaica, reemplazó al pacto que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, la ley se convierte en la base de la salvación y no la gracia. Bueno, y Pablo en Gálatas 3, desde el 15 hasta el 18, mostró que el pacto que Dios hizo con Abraham era incondicional y que este pacto estaba en funcionamiento antes de que Dios hiciera el pacto con Moisés, antes de que Dios diera la ley, y que Dios no podía romper el pacto. Que así como nadie quebranta un pacto, aún entre los pactos humanos, de la misma forma Dios no iba y no quebrantó el pacto que hizo con Abraham. Y no solamente no lo quebrantó, sino que no le adicionó nada. Y entonces Pablo llega a la conclusión: la ley de Moisés nada tiene que ver con la salvación. La ley era una regla de vida para el pueblo de Israel. La ley era temporal y transitoria, terminando en la cruz de Cristo. Pero el pacto de gracia, tal y como le fue manifestado a Abraham, es un pacto eterno, es un pacto permanente. Y esto es de lo que trata el apóstol Pablo desde el verso 19 hasta el verso 20. Hoy vamos a estar viendo el propósito de la ley y su relación con el creyente. El propósito de la ley y su relación con el creyente. Y nos vamos a enfocar en 4 aspectos centrales que desarrolla Pablo en estos textos. El primero es el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Versos 19 al 20 dice Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Así que Pablo le pregunta a los lectores: ustedes entonces, a través del discurso que traigo, deben estar preguntándose si el pacto que Dios hizo con Abraham era inquebrantable y es superior a la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué dio Dios la ley? ¿Para qué Dios la dio? Si la ley de Moisés no sirve para salvar, si los hombres son salvos únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en la simiente de Abraham, entonces ¿qué sentido tiene la ley? Y ellos llegaban a la conclusión de que Pablo fusionó de tal forma a Abraham con Cristo que suprimió a Moisés, que suprimió a la ley. Concluyeron que la ley de Moisés no tenía lugar en el evangelio de Pablo, pero ellos estaban equivocados, porque Pablo aquí nos va a decir que la ley está muy relacionada con el evangelio, pero no como un medio de salvación, sino más bien como un medio para traer convicción de pecado. Y es que las personas necias, pero sabias en su propia opinión, llegan a la conclusión de que si la ley no justifica, entonces la ley no sirve para nada. Y entonces Pablo aquí nos lleva a encontrar
y a definir cuál es el propósito de la ley. Y Pablo dice, no estamos desechando a la ley de Moisés porque ella no tenga la capacidad de justificar. Y con Pablo, los cristianos decimos y afirmamos, la ley es buena. Pero la ley es buena si se usa correctamente. El problema con los judaizantes es que no la estaban usando correctamente. Le estaban dando un propósito que Dios no le quiso dar. Es decir, dentro de su esfera correcta, la ley es excelente. Pero si atribuimos a la ley de Moisés funciones para las cuales jamás fue destinada, entonces estamos no solamente pervirtiendo la ley, sino que estamos pervirtiendo el evangelio. Estamos pervirtiendo el evangelio. Y Pablo dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Que Dios dio la ley para mostrarle a los hombres de una forma particular que ellos eran pecadores delante de los ojos de un Dios santo. Que la ley tiene como función mostrarnos que somos transgresores de la santidad de Dios. La ley fue dada para mostrar la excesiva pecaminosidad del pecado. La ley fue dada para mostrarnos un reflejo del carácter santo de nuestro Dios, y entonces cuando esta ley brilla nos muestra nuestra horrenda pecaminosidad. Pablo dice en Romanos 3 que el conocimiento del pecado viene como consecuencia de conocer la ley. Miren lo que dice en Romanos 3, versos 19 al 20 y verso 29. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Antes de la ley existía el pecado. Pero una vez que la ley fue dada, los hombres eran plenamente conscientes de que estaban transgrediendo la ley santa de nuestro Dios, que estaban luchando en contra del carácter santo de nuestro Dios. Pablo en Romanos 4:15 dice, la ley produce ira. Claro que sí. Ella nos lleva a la conciencia de nuestra pecaminosidad y nos expone y nos pone a las puertas del infierno. Pero donde no hay ley, dice Pablo, tampoco hay transgresión. Y el mismo Pablo dijo que nunca habría sabido lo que es el pecado si la ley no se lo hubiese dicho. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, en ninguna manera, no estamos diciendo esto, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No significa que Pablo no codiciaba antes de conocer la ley, sino que él vino a comprender la excesiva pecaminosidad del pecado de la codicia cuando la ley le dijo no codiciarás. Alguien dijo, la ley es el martillo de la muerte. La ley es el trueno del infierno. Y la ley es el relámpago de la ira de Dios para derribar a los hipócritas, para despedazar a los orgullosos y a los desvergonzados. Y entonces, cuando la ley viene con ese trueno, viene con esa fuerza destructiva, entonces el evangelio de Cristo brilla. Y el evangelio de la salvación por la sola gracia no será deseada
nunca jamás, al menos que la ley cumpla con el propósito por el cual Dios la ha dado: mostrar al hombre que está bajo la ira de Dios. Y recordemos que los hombres somos dados a la justicia propia. Alguien dijo que ese monstruo de la justicia propia, de que tiene esa bestia con cuello rígido y alto, necesita una gran hacha, y esa gran hacha es la ley de Dios. Lutero dijo: el uso y la función adecuados de la ley es amenazar al hombre hasta que la conciencia se asuste. Ese es el propósito. Ella nos salva, pero ella nos obliga a ver el camino de perdición en el que estamos y la solución que hay, que es Cristo. Miren lo que luego dice Pablo: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así que el propósito de la ley no es producir una justicia real en el hombre, aunque ella le exige que cumpla con esa justicia. Pero esa justicia que la ley de Moisés exigía, el único que la cumplió fue Cristo Jesús. La cumplió en su vida y la cumplió cuando muere, cuando sufre la ira que esa ley exigía. Por lo tanto, el cumplimiento espiritual del pacto que Dios hizo con Abraham es Cristo. Y Cristo cumple con la justicia perfecta que esa ley exige. Y Jesús sufrió la ira que esa ley demandaba sobre el infractor, aunque él nunca la infringió. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos la fe real en Cristo, la justicia perfecta de Cristo, tanto en su vida diaria como esa justicia que obtuvo cuando muere en la cruz, nos es imputada, y entonces por medio de la gracia, por medio de la fe, se obtiene lo que la ley no nos puede dar. Se obtiene lo que la ley exige, pero no lo que ella tiene poder para dar. Solo la gracia de Dios en Cristo Jesús tiene el poder para dar la justicia al hombre que la ley de Moisés demanda. Por eso Pablo dice en Romanos 10:4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, Pablo está diciéndole a los cristianos: debemos usar la ley, especialmente los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para mostrarles a los hombres que son culpables delante de un Dios santo y que van rumbo a la ira eterna, al menos que se vuelvan a la cruz de Cristo y que confíen en Él. Que el propósito de la ley es humillar. El propósito de la ley es aterrorizar al hombre, herir al hombre, quebrantar a la persona orgullosa y moralista. Y luego Pablo en los versos 19 al 20 dice: y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Este es un texto un poco complejo de entender, un poco complejo de interpretar. Creo que hay más de 250 interpretaciones de estos dos versículos, pero probablemente signifique que Dios le habló directamente el evangelio a Abraham, que lo hizo sin intermediarios, pero que cuando Dios dio su ley al pueblo, usó un intermediario que era Moisés. Y esto prueba entonces que la ley mosaica no era tan importante como el pacto abrahámico, el cual Dios lo ha dado sin
intermediarios a diferencia de la ley de Moisés. Y esto nos lleva a nuestro segundo pensamiento que Pablo nos presenta aquí. Y esto es algo muy interesante. La ley es amiga de la gracia, aunque no lo crean. Dice Pablo que la ley es amiga de la gracia. Versos 21 al 22. Dice en el 21: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y Pablo dice: en ninguna manera. Él dice: la ley de Moisés no contradice la promesa de la gracia en el pacto abrahámico, porque la ley de Moisés nunca tuvo como fin traer vida espiritual a nadie, nunca tuvo como fin dar vida eterna a nadie. Ya hemos visto, la ley fue dada con el propósito de convencer a los hombres de pecado y así guiarlos a Cristo. Porque él, la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, es el único que puede dar salvación, el único que puede dar vida eterna a los que creen en él. Pero Pablo dice: la ley y el evangelio no compiten entre sí. La ley y el evangelio no se contradicen, que la ley es complementaria al evangelio. Que la ley y el evangelio tienen su espacio y utilidad en la economía de Dios. Versículo 21. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Una vez más, Pablo insiste en el mismo punto. La ley nunca fue dada para justificar a nadie. La ley fue dada para demostrar que los hombres eran pecadores, que necesitaban de un Salvador. Los hombres violan la santa ley de nuestro Dios todos los días. Por lo tanto, esa ley no puede justificarlos de ninguna manera. La ley cumple la función de condenar. La ley cumple la función de condenar, y hay de aquel que es judaizado y que trata de tener a la ley como un medio de justicia o de justificación, porque lo único que la ley le va a decir siempre es condenado, 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 porque todos los días se viola. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo en 1 Timoteo 1, versos 9 al 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. No. La ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que cuando Pablo dice que la ley fue dada para esta gente mala, para esta gente que lo viola todos los días, lo que nos dice es que cuando la ley cumple su función y la gente la escucha, entonces lo que ellos ven es el monte Sinaí que arde con truenos y relámpagos, y que nadie puede acercarse al monte, porque el que se acerque al monte será traspasado, y entonces la ley llena de terror. Pero ese terror es bueno. ¿Por qué? Porque ese terror lleva a las personas a mirar a otro monte, al monte Calvario, de donde fluye la salvación para todos los que creen en Cristo. Y es que el hombre en su estado natural se encuentra en una situación terriblemente desesperada, es impotente. Por eso Pablo en Romanos 3, 9 al 11 dijo: ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La ley cumple la función de quitar esa cubierta de honorabilidad que los hombres tienen y revelarle al hombre en realidad cómo es él. Y esto implica, hermanos, que la ley cumple la función aliada del evangelio de llevar a las personas a reconocer la necesidad que tienen de Cristo. Es decir, si vamos a predicar realmente el evangelio, tenemos que empezar necesariamente por la ley. Que si nosotros pasamos por alto la ley cuando vamos a predicar el evangelio, entonces no lo estamos haciendo bien. Primero tenemos que llevar a las personas al monte Sinaí. Mire, esto es lo que Dios demanda de ti. ¿Lo has hecho? Sí, algunas cosas sí, pero lo has hecho perfectamente, porque Dios es perfecto y Él quiere que el hombre haga esta ley de forma perfecta. Si los judaizantes comprendieran en realidad la perfección de Dios, no se atreverían nunca a confiar en la ley como lo hacen. Porque ellos creen que guardando el séptimo día de la semana, ellos están honrando al Señor. Pero si ellos quieren vivir en obediencia a la ley de Moisés, entonces el séptimo día, el sábado, tienen que guardarlo de forma perfecta. Y yo sé que ellos no lo hacen y la ley es estricta. O lo haces perfectamente o no has hecho nada y eres objeto de la ira. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestra condición bajo la ley. Nuestra condición bajo la ley. Versos 23 y 24. Miren el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando Pablo aquí dice, pero antes que viniese la fe, esta fe se refiere en realidad a la venida de Cristo. Cristo mismo era el objeto de la fe de los santos en el Antiguo Testamento. Ellos esperaban al Mesías profetizado. Los santos del Nuevo Testamento tenemos nuestra fe en el Mesías que ya vino, en el Mesías histórico. Así que Pablo dice que cuando vino esta fe, cuando vino Cristo, no que la fe vino con Cristo, porque la fe ya estaba desde antes, desde Génesis 3, versículo 15, pero la fe en el Cristo histórico o la fe en el Cristo prometido es la que nos conduce a esa salvación y es la que nos libra de la maldición de la ley. Y entonces Pablo dice que hasta cuando vino esa fe, hasta cuando vino Cristo, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados. Es decir, que si el pecado es el carcelero, la ley también lo es. La ley es una cárcel. Recuerden, ¿de dónde extrae el pecado su poder? Pablo dice que lo extrae de la ley. El pecado extrae su poder de la ley, porque cuando la ley dice no codiciarás, entonces en mí se despierta el deseo de codiciar y codicio, y la ley dice que si desobedeces, aunque sea solo uno de esos mandatos, estás muerto. La ley entonces hace que el pecado sea extremadamente pecaminoso. El poder del pecado se maximiza por medio de la ley. Es por decir así, la ley nos lleva a hundirnos en la miseria de nuestro pecado, de tal forma que toquemos fondo y entonces contemplemos la gloriosa cruz de Cristo, a Cristo muriendo por los que creen en Él.
Pablo dice entonces que todas las personas que están sin Cristo son esclavas, están presas. ¿Por quién? Por la ley. Gálatas 3, en el verso 23. Pablo dice que son prisioneras del pecado, que están bajo la maldición de la ley. Así que la función, otra de las funciones que la ley tiene, y la condición en la cual se encuentran todos los que están sin Cristo, es en confinamiento. La ley los confina. La ley los encadena espiritualmente hasta que sean libres por la cruz de Cristo. Pregunto, ¿será que un preso disfruta de su encarcelamiento? Obvio que no. Si alguien está en la cárcel y se hizo un proceso justo, es porque es una persona mala que hizo cosas malas que iban en contra de la ley. Así que esa gente mala que está presa odia eso, odia estar preso. Si pudieran, ellos aplastarían la prisión y saldrían libres. ¿Libres para qué? Libres para continuar haciendo lo malo por lo cual fueron a esa cárcel. Pero es que mientras están presos se abstienen de hacer el mal, pero no porque quieran, sino porque no pueden. Porque hay unos barrotes, hay unas cadenas que impiden que sigan haciendo el mal. Ellos no se arrepienten del mal que los condujo a la cárcel. Ellos se duelen porque no pueden volver a matar o robar o hacer el mal. Bueno, esto es algo de lo que está diciendo Pablo, que nosotros obedecemos la ley porque si no lo hacemos vamos a ser castigados. Que cuando nos sometemos bajo la ley, la obediencia está inspirada en el miedo. Lo hacemos por coacción, y cuando hacemos las cosas por coacción, lo hacemos con resentimiento. Y realmente esa es una clase muy rara de justicia, cuando nos abstenemos del mal solamente por temor al castigo. El Evangelio es superior porque nos lleva a obedecer los mandatos de Cristo, no por miedo, sino por amor, sino por agradecimiento. Verso 23. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la ley encierra a los inconversos en una prisión espiritual de pecado, pero Cristo, quien ya vino, Cristo quien ya murió en la cruz por el pecador, puede liberar a esos hombres que están esclavizados por la ley. Que solo Cristo, y es la fe de la cual habla Pablo aquí, que solo Cristo, por medio del poder de la cruz, de su muerte y de su resurrección, libera a los hombres que vienen a Él en un acto sincero de fe, de esa prisión, de esa maldición bajo lo cual los mantuvo la ley. Así que la ley, nuevamente insiste Pablo, tiene el propósito de que el hombre pueda ver la gloria del Evangelio. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que otra función que Pablo da es que la ley es como un pedagogo, es decir, un ayo, un instructor, un disciplinario. En el mundo griego y en el mundo romano se acostumbraba a que los niños más o menos de 6 a 16 años se ponían bajo la custodia de un esclavo al cual se le daba el nombre de pedagogo. Y este hombre o esta persona esclava que era docta tenía la responsabilidad de instruir al niño, llevarlo a la escuela, llevarlo al gimnasio, educarlo, pero a la misma vez la responsabilidad de disciplinarlo.
En el mundo antiguo siempre se representaba al pedagogo con una vara, porque él tenía la autoridad por sus padres para castigar a los niños. Y a menudo eran crueles con los niños. Bueno, cuando Pablo dice que la ley fue nuestro pedagogo, lo que nos dice es que la ley era muy estricta. Ella es estricta con el hombre que se pone bajo ella. Y recuerden, todo aquel que no está bajo Cristo necesariamente está bajo la ley. Que la ley reprende y castiga al hombre por sus maldades. Y que no hay una forma natural de librarse de ese garrote de la ley, salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 24. Para que fuésemos justificados por la fe. Cristo Jesús justifica al hombre aparte de la ley. Cristo lo declara justo. Cristo puede hacer lo que la ley no pudo. Por medio de su muerte en cruz se hizo un intercambio. El 0 en conducta que saqué yo, Dios se lo dio a Cristo y por eso Él fue a la cruz. Y el 10 en conducta que recibió Cristo por su vida perfecta en esta tierra, entonces Dios se lo quita a Cristo y me lo da a mí. Por eso es que Cristo fue a la cruz. Allí hubo un bendito intercambio. Mi 0 le fue dado a Cristo y el 10 de Cristo me fue dado a mí. Bendito evangelio. Y por eso dice Pablo, es tonto, Gálatas, que ustedes quieran cambiar esto. ¿Quieren volver al pedagogo? A esa ley que los cogía con una vara constantemente. ¿Quieren volver al miedo, al terror? Cuando en Cristo Jesús obtenemos lo que la ley no pudo dar, pero lo que sí exigía. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Nuestra condición en Cristo. Nuestra condición en Cristo. Miren el verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto es una bendita noticia. Ya no estamos bajo ayo. ¿Quién es el ayo? La ley. Hemos sido librados de la condenación de la ley para que obedezcamos amorosamente esa ley. Amamos los 10 mandamientos de la ley de Moisés porque son un reflejo del carácter santo de Dios y queremos honrar a Dios en todas las cosas. Y yo sé que no soy perfecto en mi obediencia a esos 10 mandatos, pero no tengo miedo, porque no los estoy obedeciendo para ser reconocido justo ante Dios. Los estoy obedeciendo porque ya he sido declarado justo. Porque ya Dios me ve como perfecto a partir del día en el cual recibí al Señor en mi corazón. Desde ese día en el cual el Señor entró en mi alma y me transformó, Dios me ve como perfecto. Y ya no tengo miedo y por eso amo esa santa ley. Y entonces Pablo dice que venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venido Cristo, ¿por qué? Y esto es importante. Miren en el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Es importante ver cómo Pablo usa frecuentemente la frase en Cristo. Todas estas bendiciones son nuestras porque estamos en Cristo. Porque hemos creído en Él. En Cristo somos hijos de Dios. En Cristo hemos sido bautizados. En Cristo somos uno. La base de todo el evangelio es esa pequeña pero poderosa frase: en Cristo.
En Cristo los hombres, dice Pablo en el verso 26, son hijos e hijas de Dios. En Cristo Dios nos ha adoptado como sus hijos y Dios ya se nos muestra no como nuestro juez, sino que se nos muestra como nuestro Padre. Y es interesante ver el contraste. Aquí hijos es contrastado con aquellos niños que estaban bajo ayo, que era hasta los 16. Aquí ya esta frase, esta expresión hijos, se refiere a cuando se alcanza la mayoría de edad. Ya no somos niños. Cuando venimos a Cristo no necesitamos ya un pedagogo que venga con una vara. Ya somos adultos, ya no estamos bajo ayo. Por medio de la fe en Cristo abandonamos ese estado infantil de castigo cruel por nuestras desobediencias y hemos entrado a la mayoría de edad. Todo niño que hoy ponga su fe en Cristo Jesús ya no está bajo ese ayo que se llama la ley, sino que Dios dice: te adopto como mi hijo. Bueno, este texto no enseña el universalismo, ¿no? Porque dice todos sois hijos de Dios. Puede que alguien diga, bueno, esto implica que todas las personas en el mundo son hijos de Dios. No. Porque ese todos son hijos está calificado por ¿cuál frase? En Cristo. Solamente los que están en Cristo son hijos de Dios. Dios creó al mundo, Dios es el creador de los hombres, pero Dios no mira a todos los hombres como sus hijos, sino solamente a los que creen en su Hijo Jesucristo. Verso 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿A qué bautismo se refiere aquí? Yo no creo que sea al bautismo en agua, porque entonces Pablo estuviera diciendo prácticamente que la salvación es por obras. El bautismo es una obra buena, bendita, consecuencia de la salvación. Pero no todos los que bajan necesariamente a las aguas bautismales están efectivamente revestidos de Cristo. Es muy posible que Pablo aquí se refiera al bautismo con el Espíritu Santo. Que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, y eso se da en el momento de la conversión, somos unidos a Cristo, somos unidos a Dios. Miren lo que dice Pablo en Primera a Corintios 12 al 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo en el instante de la conversión, entonces dice Pablo, somos revestidos de Cristo. Para ser revestidos de Cristo necesitamos desvestirnos ¿de qué? Del viejo hombre. El viejo hombre es quitado y nos es implantado el nuevo hombre, es decir, Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La ley hacía una distinción entre judíos circuncidados y gentiles incircuncisos, pero Pablo dice, el evangelio es tan bendito que reconcilia a judíos que creen en Cristo con gentiles que creen en Cristo, y aquellas distinciones raciales, judío, griego, distinciones de rango, esclavo, libre, distinciones de género, hombre, mujer, son abolidas por el evangelio. No porque se supriman los colores de piel, pues obvio que no, ¿verdad? Aquí hay unos que tienen una tez blanca, estamos otros que tenemos una tez cafecita, están otros que tienen una tez más oscura, están unos que tienen su pelo negro, rizado, otros que tienen un pelo rubio, lacio. Esas distinciones no van a desaparecer, pero lo que Pablo dice es que el evangelio hace que todos seamos iguales ante Dios. Todos.
negros, blancos, asiáticos, altos, bajitos, hombre, mujer, adulto, niño, empleado, empleador. Todos somos iguales e importantes para Dios en los asuntos de la salvación. Esto no significa que se suprimen los roles. No, aquí el que es jefe en la empresa y tiene aquí a un empleado, él en su empresa sigue siendo jefe. No se va a suprimir eso. No se suprimen los roles. Los hombres, Dios les ha dado el rol de autoridad en la iglesia y en la casa. A las damas el rol de sujeción en la iglesia y en la casa. Eso no se suprime, pero lo que Pablo dice es: todos somos iguales en dignidad por el evangelio delante de Dios. Y Pablo concluye diciendo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que nosotros, a través de Cristo, somos puestos en conexión con una historia muy antigua. Sí, que esta fe que usted y yo profesamos hoy en Cristo, en la cruz, nos ubica con nuestro patriarca y nuestro padre Abraham. Que esta no es una fe nueva. Que nadie venga a decirle: oh, ustedes bautistas reformados vienen desde el siglo XVII. No. Pablo dice que nosotros tenemos una gloriosa historia de fe que viene desde Abraham, que nos pone en una historia de más de 4000 años. Que pertenecemos a un pueblo, al pueblo de la fe, a la iglesia. Y Abraham forma parte de esa iglesia. Y concluyo con esta aplicación, especialmente para los amigos que me escuchan. Amigo, la diferencia entre estar bajo la ley y bajo Cristo es la diferencia entre estar perdido y ser salvo. Amigo, cualquiera que trata de llegar al cielo por sus buenas obras, entonces está bajo la ley y en consecuencia bajo condenación. Si tratas de andar en tu vida confiando solamente en tus buenas obras o confiando en tus buenas obras, entonces el mensaje que Pablo te da hoy es: estás bajo maldición y te espera el juicio eterno. Pero Pablo hoy nos ha dado una buena nueva. Y yo quiero que tú recibas esta buena nueva. Y es que en la persona de Cristo, Cristo Jesús se dio por completo, dio su vida para salvar a personas como tú. Para darte la justicia de Dios si crees en Él. Que Dios te declarará justo a partir de ese momento en el cual deposites tu fe sincera en arrepentimiento, admitiendo que has pecado y has sido rebelde contra la ley santa de nuestro Dios, y entonces mirándote como un ser miserable y ruin, digno del infierno, vienes humillado, arrastrado ante la cruz de Cristo y dices: oh Señor, sé propicio de mi pecador. Y entonces de la cruz verás cómo emana esa fuente inagotable de gracia, perdonando tus pecados, justificándote, santificándote, limpiándote. Y ahora cuando mires al Sinaí, a la ley, a los 10 mandamientos, ya no vas a mirar con miedo ni temblor, porque el Sinaí ya no tiene poder para condenarte. Pero vas a amar esos 10 mandatos de la santa ley que Dios dio. Dios te liberará de la esclavitud. Hermanos, somos libres. ¿Libres para qué? ¿Libres como el que estaba preso y que se escapa de la cárcel para continuar haciendo el mal? No. Somos libres porque el Hijo de Dios abrió las puertas de esa cárcel para que no amemos nunca más aquellas cosas malas
que nos tenían encarcelados, sino para que obedezcamos esta ley en agradecimiento y amor supremo a nuestro bendito Salvador. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta tan especial. Es confrontadora, pero llena de esperanza, porque nos lleva a Cristo. Oh Señor, confirma en nuestras vidas todo esto que hemos aprendido hoy. En Cristo Jesús. Amén.